El título de la presentación es Huella de carbono del cálculo a la acción sostenible. Así que, bueno, hay que iniciar por lo básico. Francamente, no sé si en algún momento ustedes tuvieron la oportunidad de ver el gráfico que les estoy presentando, ¿sí? Este gráfico se denomina límites planetarios. ¿Qué son los límites planetarios? Bueno, es un concepto nuevo, un concepto que nació en 2009, que básicamente son umbrales ambientales que no deberían superarse para poder mantener la estabilidad del sistema terrestre. Entonces, estos umbrales están definidos por algunos puntos que supongo que ya los han escuchado. Uno de ellos es la temperatura global, relacionado, por supuesto, al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el ciclo de nitrógeno y fósforo, el uso de agua dulce, la acidificación de los océanos, la contaminación química, la reducción del ozono estratosférico, eh, el cambio en el uso del suelo, la carga de aerosoles en la atmósfera y, bueno, si si pueden apreciar en el gráfico, los que ya están en amarillo y en rojo son aquellos límites que hemos superado. Entre ellos está, por supuesto, el cambio climático, que todavía estamos a tiempo de poder, de alguna manera, detenerlo, minimizarlo, mitigarlo, creo que sería el término apropiado. Eh, Está también la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, los ciclos biogeoquímicos y cambio del suelo. ¿Cómo hemos superado los límites planetarios? Bueno, eh, si hablamos del cambio climático, pues el dióxido de carbono ya supera los 420 partes por millón, ¿sí? Frente al límite de 350 partes por millón de dióxido de carbono, por lo que el forzamiento radiativo ha triplicado el umbral a +1 vatios por metro cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el forzamiento radiativo es positivo, hay calentamiento. Entonces, se ha intensificado un proceso para que esto se llegue a cabo. Si hablamos de la pérdida de biodiversidad, pues la tasa de extinción es de 100 a 1000 veces mayor que la natural, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes buscan las especies que están extintas desde hace, no sé, un registro de 100 años, pues es una lista significativa. Y si cubrimos 200 años, pues bueno, ni qué hablar. Entonces, eh, este umbral, pues, por supuesto que ya lo hemos cruzado hace mucho tiempo. Y si hablamos de el ciclo de nitrógeno y fósforo, pues bueno, el exceso de fertilizantes afecta tanto a suelos y océanos, ¿no? Y por supuesto, el uso del suelo se ve afectado por la deforestación masiva, que reduce, esto está muy relacionado a lo que es cambio climático, que reduce la absorción de dióxido de carbono. Bueno, en conclusión podemos decir que los datos confirman que el cambio climático avanza sin control y, por supuesto, el aumento del dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero eh, son la causa. Entonces, la idea es de que se pueda frenar todo este proceso, hablando del cambio climático en sí. Por lo que toca definir ahora lo que es el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero es un proceso natural por el cual los gases de la atmósfera, ¿sí?, retienen la radiación eh, que ingresa a la Tierra y que estas son reflejadas, ¿no? Hay una parte que se va al espacio, pero hay otra que se mantiene, que sigue reflejándose entre la atmósfera a causa de estos gases
y la superficie terrestre. Entonces, esta energía que se retiene entre la atmósfera y la superficie terrestre, pues es la que nos ayuda a mantener eh, en una temperatura en la que podemos vivir, ¿sí? En la que en realidad, si no existiera, no, no podríamos conocer la vida que conocemos ahora, ¿sí? Entonces, hablo de que la temperatura media del planeta sin este efecto natural estaría a menos 18 grados centígrados, más o menos, en todo el planeta, ¿no? Hablo de temperaturas promedio. Y es así que este efecto eh, que se da por una capa de gases llamados gases de efecto invernadero, eh, se da por básicamente gases como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el ozono y otro tipo más, que bueno, vamos a revisarlos un poquito más a detalle, pero que han sido gases que han sido generados también por el hombre o que son gases naturales, pero que se han intensificado en cantidad y por ende han intensificado todo este efecto. Entonces, si queremos definir cambio climático, tendríamos que decir que es la variación del clima a nivel global de la Tierra a causa del incremento de la temperatura global provocado por la acción humana al emitir una gran cantidad de gases de efecto invernadero y alterar la composición de la atmósfera. Entonces, toda estas emisiones descontroladas de estos gases han generado eh, que el efecto invernadero se intensifique y por ende tengamos el cambio climático. Por supuesto, si hablamos de cambio climático, yo lo estoy definiendo de una manera muy, muy simple. Eh, Incluye muchas variables. Es un tema que si hablamos de relaciones, pues incluye muchas variables y por ende también es sensible. Y un grado, o sea, la variación de un grado es muchísimo, hablando en términos de temperatura promedio del planeta. Entonces, eh, es un umbral que estamos poco a poco cruzándolo y probablemente sí tengamos el tiempo, pero va a requerir un esfuerzo importante por parte de nosotros como sociedad, como también de los grupos que conforman las organizaciones, países, etcétera. Así que es un punto que no se puede ignorar. Y bueno, hablando de los gases de efecto invernadero, tenemos dióxido de carbono, tenemos el metano, el óxido nitroso, los gases fluorados. Dentro de este grupo, bueno, yo había mencionado que está el vapor de agua como un gas de efecto invernadero. Sin embargo, no se lo puede cuantificar. Hay una dificultad en la cuantificación del vapor de agua. Por ende, toda la temática de huella de carbono se va a centrar específicamente en estos gases y en otros más antropogénicos, o sea, generados por el hombre, que es una lista larguísima, ¿sí? Pero se exceptúa el vapor de agua. Por supuesto, estos gases tienen un comportamiento muy dinámico en la atmósfera y por ende su comportamiento en una línea de tiempo de 12, 20, 100 años va a variar, ¿sí? Es así que eh, es importante que al momento de que se pueda realizar una medición de huella de carbono, se defina muy bien cuál va a ser la línea de tiempo a la cual se va a hacer referencia. ¿Ok? Puedo hacer Entonces, un ver, ¿no? aquí en esta tabla pueden ver de que tenemos Dame dos. una línea de tiempo, por ejemplo, para el dióxido de carbono de Ahora, 100 aunque trabajes con años, esa 12 albañil, años. Por todavía favor, Dayana, ¿me ayuda? estamos esperando, ¿no? Gracias. Cosas Óxido pensando. Sí, nitroso siempre es algo 109 años, peor gases que fluorados preocupado. tenemos arriba de 50.000 años. Ya Entonces, me a los pelos. Pero no me sorprende nada.
Permítame un momento, sí, voy a revisar primero quién es No la sé persona que está conversando. Creo que no nos deja seguir con el webinar. Y bueno, si hablamos de los gases de efecto invernadero, tenemos que definir un concepto muy importante que es el potencial de calentamiento global, que básicamente es una medida eh, de la capacidad que tienen los diferentes gases de efecto invernadero de retener el calor en la atmósfera, ya que no todos los gases absorben la radiación infrarroja de la misma manera. Entonces, considerando el cuadro que les mostré anteriormente sobre la vida media que tiene en la atmósfera el comportamiento dinámico, pues este potencial de calentamiento global también puede variar. ¿Ok? Y bueno, este es un coeficiente importantísimo que se va a utilizar para la medición de la huella de carbono. Y aquí quisiera hacerles una consulta, ¿sí? Eh, Fíjense, ¿cuál de las siguientes emisiones tiene mayor impacto al cambio climático? Eh, 35 kilogramos de metano, 5 kilogramos de óxido nitroso. Fíjense, lo que ven aquí en las columnas son los valores que el IPCC, más adelante vamos a ver qué es el IPCC, ha generado en su penúltimo reporte. Tenemos los potenciales de calentamiento global, básicamente. Tenemos ahí dióxido de carbono, tenemos metano y también el óxido nitroso. Así que, eh, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué, ¿Qué emisión es la que generaría más impacto en el cambio climático, obviamente? ¿Sí? ¿Cuáles piensan que, cuál de estas dos emisiones? ¿35 kilogramos de metano o 5 kilogramos de óxido nitroso? Para que podamos revisar un poco mejor esto, vamos a poner una pequeña votación, ¿ya? Fíjense que estamos hablando de 35 kilogramos de metano y estamos hablando de 5 kilogramos de óxido nitroso. Y, por supuesto, hay que considerar el concepto que acabo de mencionarles, el potencial de calentamiento global. Pueden considerar cualquiera de los números que tienen ahí. Básicamente, esos números van cambiando porque, como mencioné, todo esto es súper dinámico. Entonces, cada 5 o 7 años hay una evaluación de todo lo que es cambio climático, incluyendo estos valores. Entonces, eh, por supuesto, el dióxido de carbono se va a mantener en uno, pero el resto de los gases sí va cambiando precisamente por el dinamismo que tienen en la línea de tiempo. Entonces, bueno, hay un 63% que dice el óxido nitroso y hay un 38% que dice metano. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es el óxido nitroso. ¿Por qué? Fíjense el valor que tiene de potencial de calentamiento global. Tiene 265. Entonces, si multiplicamos este valor, 265, por la emisión, que está en kilogramos, pues nos va a dar un valor. ¿Cuánto da el valor? Ahí me pueden ayudar. ¿Y mil cuánto da el trescientos valor? veinticinco Muchísimas gracias, Ana. 1325. ¿Y cuánto da el valor de 35 por 28, por favor? 980. Muy bien, muchas gracias. Ahí lo tienen. Entonces, simplemente es una multiplicación entre la masa del gas, o sea, la emisión del gas, por el potencial de calentamiento global. Y lo que me ha ayudado a calcular, Ana, en este momento es, podríamos decir, una pequeña huella de carbono, ¿sí?
de un proceso X. ¿Qué hemos hecho? Ha sido multiplicar la emisión por el potencial de calentamiento global. En líneas generales es eso, ¿sí? La medición de huella de carbono parece súper sencillo, ¿no? Pero poder llegar a ese dato de emisión, ¿sí? Implica ciertos procesos que no son tan simples. Entonces, ya habiendo definido lo que es huella de carbono, perdón, habiendo definido lo que es cambio climático y el efecto invernadero, pues nos toca ver algunos valores importantes. Por ejemplo, de que en el mundo, hasta el 2023, se han generado 53,82 billones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Más adelante vemos que es dióxido de carbono equivalente, pero fíjense ese valor, 53,82 billones. Y si hablamos de los emisores en términos de países, vemos que China, de ese valor, pues tiene 13,97 billones de toneladas, ¿sí? Los Estados Unidos 5,89 billones, la India 4,20, la Unión Europea 3,50 y Bolivia tiene 143,29 millones, no billones. ¿Ok? Bueno, frente a las potencias, nuestras emisiones no son nada, ¿no? Les había dicho que los gases de efecto invernadero son un conjunto, en realidad, de gases, ¿sí? Desde el dióxido de carbono hasta eh, los antropogénicos, ¿sí? Y si hacemos una radiografía de lo que es la capa, esa capa de gases de efecto invernadero, vamos a ver cómo está compuesta. Y en realidad esta es la composición, el gráfico que les muestro, ¿sí? 74,89% de dióxido de carbono, metano 19,54% y óxido nitroso 5,57%. Por supuesto, uno va a decir, bueno, el dióxido de carbono es el más perjudicial. Pero con el cálculo que vimos hace un momento, el dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento global de 1, comparado con otros gases antropogénicos. Estos pueden ser más de 100 veces su potencial de calentamiento global. Así que, sin importar la composición, esos gases antropogénicos se están generando sin problema. Y por supuesto, el dióxido de carbono ha aumentado también eh, bastante, ¿no? Es lo que mencionábamos al inicio en su concentración, a 424 partes por millón de 380, si no me equivoco. Entonces, está totalmente comprobado de que el problema somos nosotros. Hablo de la humanidad. Si hacemos una radiografía de las emisiones por actividad, aquí, bueno, van a poder ver que el sector energético es la actividad que más emisiones tiene de gases de efecto invernadero. Después está el transporte, la manufactura y construcción y la agricultura. Entonces son estas las actividades que generan más gases de efecto invernadero. Y si vemos por gas, igual el gráfico no cambia mucho por la cantidad de dióxido de carbono que hay en el planeta. Entonces, la actividad que más genera dióxido de carbono es electricidad, ¿sí? Después está el transporte y después está la manufactura y construcción, ¿ok? Bueno, Entonces, es importante que puedan clarificar o, bueno, tener en mente este mapa sobre este gráfico sobre las emisiones. Eh, si hablamos de metano, el metano, ¿qué actividad es la que genera más metano? Pues es la agricultura, después están emisiones fugitivas y los residuos.
Si hablamos de dióxido, óxido nitroso, mejor dicho, de igual forma, la agricultura es el que más genera óxido nitroso a la atmósfera. Y estoy silenciando a muchos. Por favor, les encargo el micrófono, ¿sí? Y si vemos las emisiones por tipo de combustible, bueno, ahí viendo ya el gráfico y la tabla en la derecha, se puede ver que el combustible que más genera gases de efecto invernadero es el carbón mineral. Después está el petróleo, el gas, y hablando bueno, hay eh, un elemento, o perdón, un elemento de la manufactura importante que es el cemento, también que genera una cantidad importante de gases de efecto invernadero, por eso está dentro de este gráfico. Entonces, eh, este gráfico simplemente resume de que las emisiones de gases de efecto invernadero se concentran en los combustibles fósiles, sí, básicamente. Y bueno, si tenemos que conversar acerca de ciencia, tenemos que eh, definir lo que es el IPCC, ¿sí? El IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Entonces, es un órgano de las Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático. Entonces, eh, básicamente evalúa la investigación sobre este fenómeno y la sintetiza en informes de evaluación que se realizan cada 5 a 7 años. Entonces es un cuerpo eh, de expertos muy amplio y bueno, el último informe que se ha generado es el sexto, ¿sí? Si no me equivoco, eh, ya se está preparando para el séptimo. Y bueno, como podrán ver en la infografía, pues engloba grandes cantidades de científicos, autores, países. Es una participación masiva, ¿no? de expertos en este campo. Y por ende, el IPCC ya ha definido de que el cambio climático, esta es la evolución en realidad de sus conclusiones en cada informe, ya ha definido de que de forma inequívoca el calentamiento global se ha generado por la influencia humana. Entonces, eh, cualquiera que diga que esa es una charla o hay que todavía estudiar un poco más, bueno, en realidad eh, no está acorde a lo que dice la ciencia. El IPCC es un ente muy pesado, hablando en términos científicos, y no, no se puede refutar esto. Entonces, en base a estas conclusiones y por supuesto a lo que se pueda hacer a nivel global entre todos los países, pues se han generado convenciones, acuerdos, reuniones, etcétera. Pero los más importantes, por supuesto, está el del 92, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El Acuerdo de París que saca una conclusión muy importante, ¿no? Que es mantener, en realidad el acuerdo más importante es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a la temperatura de 1,5 grados centígrados. Entonces, esto conlleva de que cada país pueda tener un compromiso y esos compromisos se encuentran definidos en las NDCs. ¿Sí?
de igual forma, los compromisos de los países se revisan cada 5 años. Entonces, este punto es crucial en realidad para que el cambio climático no avance, ¿sí? Y podamos generar acciones en cada uno de los países, organizaciones, etcétera, de manera que esto se frene. Y llegar a este acuerdo, pues, eh, es igual fantástico, ¿no? De que todo el mundo muestre un, un acuerdo, porque para que se firme esto, todos tienen que estar totalmente de acuerdo, ¿sí? Por eso digo que enfatizo de que es fantástico que se haya generado este punto, además necesario, ¿no? Pero todo en base a la ciencia, todo en base a lo que mencionó el IPCC. Y por ende este, este indicador, la huella de carbono, tiene mayor relevancia. Y bueno, al final, ¿qué es la huella de carbono? Aquí pueden ver de que es un inventario de gases de efecto invernadero que se expresan en dióxido de carbono equivalente que permite medir el impacto o aporte de las actividades humanas. Eh, Permite focalizar los esfuerzos para reducir el impacto generando ahorros, eficiencias internas y mejorando la reputación de la organización, país o del que fuere que aplique la huella de carbono. Y bueno, para poder calcularla, pues se necesita recopilar información sobre las actividades de producción y consumo de la organización o país, ¿no? Entonces, esta huella de carbono nos permite en realidad dar un número al impacto sobre el cambio climático y sobre ese número ir mejorando. Porque si calculo una sola vez la huella de carbono, pues no sirve de mucho. Yo necesito ir eh, reduciendo ese número para que mi contribución al Acuerdo de París realmente sea real. Entonces, eh, recuerden la unidad de dióxido de carbono equivalente, que básicamente es como una especie de tasa de cambio que tengo en las unidades de emisiones de gases de efecto invernadero. De manera que si yo mido la huella de carbono en Inglaterra, pueda yo compararla con la huella de carbono que mido aquí en Bolivia o en Perú o en otro país. Entonces, esas unidades de dióxido de carbono equivalente me ayudan a uniformizar este indicador. Es lo que mencionaba, ¿no? El dióxido de carbono equivalente es en realidad la unidad para comparar el forzamiento radiativo de un gas de efecto invernadero con el del dióxido de carbono. Eh, Eso en palabras simples, ¿sí? Y, y lo que me permite es poder comparar, ¿no? Esa es la función principal, poder uniformizar la serie de gases de efecto invernadero que pueden existir en la atmósfera. Entonces, haciendo una relación, podemos decir que una tonelada de metano tiene un efecto invernadero equivalente al de 28 toneladas de dióxido de carbono en un horizonte temporal de 100 años. Lo que habíamos visto en las tablas anteriores, pues bueno, se resume en pocas palabras acá. Eh, y el potencial de calentamiento global precisamente se ha formulado en base al dióxido de carbono para poder hacer esta tasa de cambio, ya que el dióxido de carbono es el gas que se encuentra en mayor cantidad en la atmósfera. Y bueno, para poder hacer las mediciones de huella de carbono, existen muchos estándares. Eh, los que destaco, el Greenhouse Gas Protocol y la familia de ISO 14064. Por supuesto, los otros estándares también son muy buenos, pero estos son los más usados. Sin embargo, el cálculo como tal, tengo que aclarar eso, es un cálculo que normalmente se realiza a través de un método generado por el IPCC. Lo que mencionan estas normas básicamente es cómo hacer el inventario y poder seguir, y recomiendan, seguir
la metodología del IPCC para hacer el cálculo, ¿ok? Utilizando, entre otros factores, factor de emisión y el potencial de calentamiento global. Si vamos por el GHG Protocol, ahí tenemos que mencionar que, entre otras cosas, este protocolo define en alcances, ¿sí? Las fuentes, o las clasifica en alcances, las fuentes y los sumideros de gases de efecto invernadero en una organización. Si hablamos de medición de huella de carbono en una organización, ¿ok? Y bueno, seguramente ustedes han escuchado de alcance 1, alcance 2, alcance 3. Esto tiene una definición que podríamos simplificarla en esta gráfica, ¿no? Eh, las emisiones directas vendrían a ser alcance 1, y estas son asociadas a fuentes que están bajo control de una organización. Por ejemplo, está la combustión de calderos, hornos, maquinaria, vehículos, procesos, emisiones fugitivas y equipos e instalaciones, ¿no? Y después están las emisiones de eh, indirectas, que se dividen en alcance 2 y en alcance 3, y las alcance 2 son aquellas asociadas a la generación de electricidad, de energía térmica, etcétera. Y después están las asociadas a la cadena de producción o bienes, que son alcance 3, eh, asociadas a la cadena de producción de bienes y servicios, y pueden estar relacionadas al transporte del personal, transporte de visitantes, viajes de negocios, transporte de producto aguas abajo, eh, transporte de materia prima, etcétera. Entonces, las fuentes y sumideros, según el GHG Protocol, pues se clasifican en esto. Entonces, básicamente es dar un orden a, estos puntos, de manera que el inventario, que es la huella de carbono, pueda tener datos claros, ¿sí? Porque al final de cuentas, fíjense la cantidad de ejemplos que pongo en cada uno de los alcances, pues estamos hablando de actividades, de varias actividades, varios procesos, y tienen que estar, tienen que estar bien registrados, documentados, y la cuantificación de cada gas, pues, eh, con mucho respaldo. Así que este es un orden que es uno de los más utilizados, por no decir el más utilizado, frente al de la familia de ISO. La familia de ISO se compone por eh, tres normas para poder hacer la cuantificación de huella de carbono. Tenemos la 14064-1, que sirve para la medición de huella de carbono en organizaciones; la 14067, que está enfocada en producto; y la 14064-2, que se enfoca en proyectos para poder reducir o mitigar la huella de carbono eh, que se pueda medir en la 14064-1. Y después hay una serie de normas que definen parámetros, requisitos para la verificación y la validación de cada uno de estos informes que se puedan generar de estas normas. Entonces, esto es ISO 14064, la familia de normas de ISO, y que si hacemos una equivalencia con los alcances del GHG Protocol, pues bueno, eh, rápidamente ISO clasifica en 6 categorías los gases de efecto invernadero. Las primeras dos, muy parecidas al alcance 1 y al alcance 2, en realidad son las mismas, ¿sí? Estamos hablando de emisiones y remociones directas de gases de efecto invernadero, eh, equivalentes al alcance 1 del GHG Protocol. Y si hablamos de la categoría 2, son emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por energía importada, que igual equivalente al alcance 2. Solamente que el alcance 3 de ISO 14064, perdón, del GHG Protocol, se divide en 4 categorías en 14064. Tenemos emisiones indirectas por el transporte, emisiones indirectas por los productos y servicios, emisiones indirectas por
eh, uso de productos de la organización y emisiones indirectas por otras fuentes. Entonces, pueden ver de que la clasificación sí varía, pero ya la cuantificación es muy parecida. Les decía que la huella de carbono nos permite medir nuestro impacto sobre el cambio climático. Y la, el título de esta presentación es de la medición a acciones sostenibles, ¿cierto? Huella de carbono. Entonces, después de hacer la medición de huella de carbono, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Si una organización, ¿qué debe hacer? Ok, tengo una huella de carbono de 13.000 toneladas de dióxido de carbono eh, equivalentes al año. ¿Qué hago? Bueno, hay que marcar ciertos parámetros, ciertas reglas, ciertos conceptos para poder definir el qué hago. Eh, Antes de poder marcar eso, quisiera que podamos revisar este slide. Es un benchmark de diferentes organizaciones que han trazado en pocas palabras el qué hacer después de la medición de su primera huella de carbono. Si se fijan, Toyota dice lograr la carbono neutralidad en todas sus plantas para el 2050. Nestlé para el 2025 reducir las emisiones absolutas en un 20%, para el Muchos puntos, 2030 ¿no? en un Muchos 20, ¿no? 50%. No, la clase Entonces, eh, ahí Si nos Kenny y ponen ese Robert, por tiempo, favor. ¿verdad? Ok. Adidas reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de sus proveedores en un 30% para el 2030. Coca-Cola, lo que mencionaba hace un momento. Microsoft, ser carbono negativo para el 2030. eh, para el 2050, eliminar del medio ambiente todo el carbono que la empresa ha emitido. Fíjense, el horizonte de tiempo que se han marcado estas organizaciones están entre el 2030 y el 2050. ¿Esto por qué? Pues marcado por la ciencia, por el IPCC, que en realidad hasta el 2050 todas las organizaciones eh, deberían ser carbono neutrales. Entonces, ¿qué implica eso? Que todas las emisiones que genera a la atmósfera tengan que ser o reducidas o compensadas de alguna manera. Y, y si se hace un balance entre lo emitido y lo reducido y compensado, bueno, pues tendría que ser cero. Eh, Estos objetivos no son números al azar, son números muy bien estudiados que implican ciertas acciones, ¿sí? Este es un plan estratégico de una organización muy conocida que es Nestlé hacia cero emisiones netas, ¿sí? Fíjense, hay una serie de hitos y acciones para poder llegar al 2050 con un cero neto, ¿no? Por ejemplo, llegar a 100% libre de deforestación en la cadena de suministro, abastecimiento de 20% de los ingredientes clave producidos mediante los métodos agrícolas, eh, reducir plástico virgen de sus envases en un tercio para el 2025, o sea, para este año, ya llegando al horizonte del 2030, llegar a un abastecimiento del 50% de los ingredientes clave producidos mediante métodos agrícolas regenerativos. Entonces, se plantean muchas acciones. Eh, que implican obviamente inversión y mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, ¿cómo llegar a esta hoja de ruta de manera de que se pueda llegar a este punto, ¿no? Que es el cero neto, que habíamos conversado de que el IPCC concluyó de que se deben alcanzar estas cero emisiones para para mantenernos en el límite de 1,5 grados centígrados. ¿Cómo hacerlo? Bueno, Gómez, a esposa del través de licenciado. esto.
a través de este ciclo de gestión de la huella de carbono, que implica una serie de pasos o fases o etapas, como quieran llamarlo, desde la concienciación hasta la comunicación. Entonces, ¿qué fases son? Tenemos la concienciación, tenemos la medición, la reducción, la compensación, la verificación y la comunicación. Entonces, este es un ciclo que debe repetirse cada gestión en una organización ya comprometida a poder mitigar su impacto al medio ambiente en términos de cambio climático. Entonces, ¿qué implica la concienciación? La concienciación básicamente es eh, llegar en todos los niveles de una organización, país, sobre el tema, sobre esta problemática, sobre el cambio climático, ¿no? Hacer entender a la gente de que sí es un fenómeno que se está dando causante las actividades antropogénicas y se deben definir todos los actores clave para poder llegar a, a concienciar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una organización, pues definir muy bien los stakeholders que, que son partícipes, eh, el personal interno, ¿no? Hablando del equipo directivo, hablando de los empleados, darles claridad sobre su rol en este tipo de procesos, ¿no? Desde la medición de huella de carbono hasta la reducción. Todo lo que está a sus manos, ellos deberían entender por qué está en sus manos y la importancia de que se pueda hacer bien el trabajo. Y no solamente llegar al equipo interno, ¿no? También llegar a proveedores, clientes y, por supuesto, los inversores. Los inversores ahora son más activistas, en realidad. Alientan a que sus organizaciones, donde tienen inversiones, puedan pasar por este tipo de procesos. O para ellos es más atractivo una organización que esté dentro de este proceso, ¿no? Para poder invertir. Entonces, la concienciación es clave y es el primer punto para tener éxito en mejorar este indicador de huella de carbono. Por supuesto, la medición, ¿sí? La medición en los términos que mencioné hace un momento, ya sea por el GHG Protocol o por ISO 14064. Aquí es clave de que la medición se haga de forma correcta, cumpliendo con principios como la coherencia, la integridad, la exactitud de los datos. Entonces, si tengo una buena medición, por supuesto que voy a tener una mejor formulación de acciones y voy a tener también, voy a ser fehaciente al momento de poder verificar eh, tanto mi medición como el desempeño o la efectividad de mis acciones para poder reducir la huella de carbono. Entonces, la medición es clave y tiene que realizarse cumpliendo los principios que puedan estar mencionados tanto en el protocolo como en ISO 14064 y en. Si vamos a la siguiente etapa, después de haber medido, yo necesito reducir. Como organización, como país, bueno, tengo que ver dónde puedo reducir dentro de mis procesos que están bajo mi control, qué es lo que puedo hacer. Entonces, hay dos caminos para poder reducir la huella de carbono en una organización. Está la reducción como tal, ¿sí? Y también está el aumento de los sumideros de gases de efecto invernadero. O sea, yo puedo reducir lo que emito, descargo a la atmósfera, como también puedo aumentar el nivel de absorción o atrapamiento de estos gases de efecto invernadero a través de las acciones que pueden ver en el gráfico. Si hablamos de reducción, hablamos de sustitución tecnológica, sustitución de hábitos de consumo, sustitución de patrones de producción. Si hablamos de aumento de sumideros, ahí está el aumento de la biomasa forestal,
aumento del carbono orgánico en el suelo, secuestro geológico de carbono, carbono de aguas oceánicas, incremento de productos orgánicos y bueno, y otro tipo de tecnologías de absorción. Entonces, estos son los dos caminos para poder reducir. En síntesis, la reducción se hace dentro de casa, ¿ok? Dentro de la organización. Es un esfuerzo importante, hablando en tiempo, energía, dinero sobre todo. Entonces, la reducción tiene que estar muy bien planificada y para ello se debe formular un plan de reducción, donde, bueno, se van a definir los límites del sistema, definir hotspots. Los hotspots son puntos críticos de emisión que los inventarios me dan cada año, establecer objetivos, ¿sí? Definir metas de reducción en base a la implementación de acciones que se puedan dar dentro de la organización. Entonces, definir un plan con estos elementos es clave a la hora de la reducción de los gases de efecto invernadero en una organización. ¿Y qué pasa si no puedo reducir o si ya reduje todo lo que podía dentro de la organización? Pues bueno, Ahora viene mismo. la compensación. Ahora. Y la compensación Sí, sí. básicamente es adquirir créditos o bonos de carbono que, que funcionan como una cuenta bancaria, ¿no? Yo abro una cuenta bancaria en la que compro y los voy ahorrando en cuenta y cada vez que necesito utilizarlos para poder compensar mi huella, pues los saco, ¿no? Entonces, los créditos de carbono básicamente son toneladas de dióxido de carbono equivalente que se reducen, se absorben, se eliminan a través de proyectos que se han creado precisamente para eso, para poder hacer compensación y que están disponibles en una bolsa para cualquier organización. Entonces, una organización que quiera compensar su huella de carbono puede acceder a estos créditos de carbono, que pueden estar en un país. Bueno, Bolivia, todo este sistema no está funcionando del todo, pero sí se puede acceder a otros países para poder llegar a estos créditos. Y ojo que en América Latina, pues, salvo en México, eh, medir la huella de carbono todavía no es obligatoria. Eh, y por ende no es obligatorio reducir ni compensar, ¿no? Entonces es muy importante que el primer paso de concienciación esté bien establecido para que podamos contribuir a, a reducir la huella, ¿no? Entonces, y llegar a esta etapa de compensación que no es poca cosa. Los proyectos de compensación básicamente están direccionados a la evitación y a la eliminación, ¿no? Entonces, los proyectos de evitación, estamos hablando de proyectos que evitan que se produzcan emisiones de gases de efecto invernadero, eh, que incluyen la protección de sumideros de carbono, como los bosques, cambio a combustibles más limpios, la mejora de los dispositivos domésticos, etcétera. Y los proyectos de eliminación, bueno, son proyectos que eliminan emisiones ya presentes en la atmósfera a través de la captura directa del aire, la forestación, la reforestación y la agricultura regenerativa. Bueno, dentro de los ejemplos tenemos muchos. Tenemos, por ejemplo, reforestación, la forestación, la conservación forestal, carbono azul, eh, el manejo de pastizales, la agricultura regenerativa, estufas limpias, manejo de residuos sólidos y captura de metano y la eliminación de dióxido de carbono. Hablando de los mercados de carbono, pues bueno, los mercados de carbono pueden ir por dos caminos, ¿no? Un mercado obligatorio, donde las empresas deben cumplir con los límites de emisiones establecidos, que esto básicamente se da más en Europa.
Y los mercados voluntarios, que son empresas o individuos que compensan sus emisiones de forma voluntaria, proactiva, para poder cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Entonces, mucho tiene que ver con el grado de conciencia que pueda tener una organización. Algunos casos de estudio en cuanto a acciones, ¿no? Estrategia y acciones. Estas son empresas, las que les voy a mostrar, europeas, ¿sí? Por ejemplo, Tesco titula el caso Reducción de emisiones en el sector minorista. Tesco es uno de los minoristas más grandes del Reino Unido y contribuye significativamente a la economía del país por sus operaciones. También tiene un impacto ambiental considerable. En respuesta a esta realidad, la empresa ha asumido un fuerte compromiso con la reducción de sus emisiones a lo largo de la cadena de valor. Bueno, eso es lo que titula el antecedente. Dentro de sus estrategias y acciones está la eficiencia energética, la energía renovable. Fíjense, transición hacia electricidad 100% renovable e instalación de paneles solares en varias tiendas. Logística sostenible y bueno, hay dentro de sus resultados, tenemos que el 2020 Tesco ha reducido sus emisiones directas de carbono en más del 50% en comparación con el 2006. Y Unilever, impulsando la sostenibilidad en cadenas, este es un monstruo en términos de producción y, y productos masivos. Bueno, dentro de sus estrategias está la fabricación carbono neutral, ¿no? Alcanzar el objetivo de neutralidad de carbono en las plantas hasta el 2030, tener agricultura sostenible, envases innovadores, etcétera. Entonces, dentro de los resultados de este caso de estudio en particular, dice que desde el 2008 Unilever ha reducido sus emisiones operativas del 65%. Fíjense, en más del 65%. Es increíble poder llegar a ese número, 65% de emisiones reducidas. Otro caso de estudio, Innocent Drinks, una pequeña empresa líder de sostenibilidad. Dentro de sus estrategias, fíjense, son acciones que no demandan mucho, diría, mucho esfuerzo en términos económicos. Obviamente comparado con lo de Unilever, que ese sí puede hacerlo. En estas pequeñas empresas, eh, con la medición de la huella de carbono, hacen bastante, ¿sí? Habíamos dicho que no es suficiente, pero ya comenzar con eso y comenzar con una medición año a año, fíjense, desde el 2006, eh, es muy importante. Y poder tener los ingredientes sostenibles, tener una fábrica de carbono neutral en términos de básicamente de residuos y consumos, etcétera, de energía, también es importante. Entonces, lo que quiero destacar de estos casos de estudio es de que eh, cualquier organización puede delinear su hoja de ruta para poder llegar a la carbono neutralidad de la manera que se ajuste a sus necesidades, obviamente, ¿no? Sin afectar el proceso productivo. Pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que generar esa hoja de ruta. La hoja de ruta básicamente es la acción que va a generar la huella de carbono. Y para terminar, dentro de lo que es la jerga del carbono, quiero que se lleven estos tres términos, que son importantes dentro de las acciones. Está ser carbono neutral versus cero neto, ¿sí? Básicamente carbono neutral es reducir la huella de carbono. Si hablamos en términos de GHG, este protocol es reducir el alcance 1 y el alcance 2 significativamente y el alcance 3 no tanto, ¿sí? Y después compensar. Mientras que ser un cero neto es hacer todos los esfuerzos en todos los alcances de la cadena productiva en cuanto a fuentes y sumideros, se trata de reducir
Y si ya no se puede reducir, llevar recién o llegar recién a una compensación. Entonces, la diferencia entre estos dos términos radica en el esfuerzo que se haga en la reducción. Hablamos de la agricultura regenerativa. Pues bueno, la agricultura regenerativa son básicamente prácticas que ayudan a construir un suelo sano que podría ayudar a absorber más carbono de la atmósfera, ¿no? Son prácticas importantes. Y el greenwashing consiste en hacer afirmaciones falsas o engañosas sobre la sostenibilidad. Básicamente en la huella de carbono, en los reportes de huella de carbono y también en las compensaciones que hacen a través de créditos de carbono. Para ir finalizando, esa es la hoja de ruta que se debería llegar después de hacer una medición de huella de carbono. Eficiencia, encontrar eficiencias en el proceso productivo. Después migrar a energías renovables eh, a través de los proveedores, en primer lugar. Y si no se puede, pues ya generar la propia energía, ¿no? A través de parques solares, parques eólicos, etcétera. Y una vez que se hacen o se han trazado todos estos caminos, tanto la eficiencia a través de la eficiencia energética y otro tipo de herramientas más que se puedan dar, la energía renovable, recién realizar la compra de compensaciones de carbono, ¿sí? Solo recién. Ese sería el camino, digamos, estándar, ¿no? Para poder llegar al Acuerdo de París. Entonces, les agradezco por el tiempo. Eh, Ahí, Dayana, te dejo, por favor, la posta. Si quieren conectar conmigo a través de LinkedIn, tienen el link aquí, el QR, pueden escanearlo. Y bueno, para cualquier consulta estoy también a su disposición. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Espero que este webinar haya sido de su agrado. De igual forma, enseguida vamos a tener unos minutitos para preguntas y respuestas con el ingeniero, pero ahorita les vamos a presentar un poco de lo que es nuestro experto, ¿ya? Todos estos temas que el ingeniero son parte de nuestro experto en medición de la huella de carbono, todo lo que es un programa de huella de carbono y cambio climático. Y Sonova se caracteriza por tener programas de alto nivel calificados para ERCA, ¿no? Para que ustedes se puedan volver auditores dentro de este sistema. Entonces, en este momento nosotros tenemos este programa donde hemos tratado de ver, de llevar adelante los dos factores más importantes que se están viendo ahorita a nivel global, que es la huella de carbono. Este programa de larga duración tiene una duración aproximadamente de 3 meses. Es avalado por ERCA. Una vez ustedes finalizan el programa, se les entrega una certificación internacional tanto en la parte con ISONOVA como nacional parte de ERCA. Ya un poco de los programa va dirigido a todas los profesionales, ¿no? Que en áreas de que desean seguir formándose y especializándose en todo lo que es el análisis de ciclo de vida y huella del carbono, ¿no? Entonces les va a ayudar a comprender y entender y conocer todo el material, tanto la 1404 como también la ISO 14001 y todas las normativas adicionales. Nosotros que trabajamos en esto sabemos que no solamente se ocupan estas normas para poder llevar adelante una implementación o conocer el sistema, sino que también se llevan adelante muchas más, pero estas serían las más reconocidas. Iniciamos el módulo, tiene 5 módulos de duración, son 150 horas de capacidad. En este caso, con el módulo de fundamento climático y huella de carbono, que tocamos todo lo que son definiciones, causas, impactos, todo lo que es la revisión de una forma de la legislación tanto nacional e internacional. Tocamos las normas ISO 14064 y 14001. En segundo módulo tenemos las normas ISO y la gestión ambiental. Ahí también vemos todo lo que son las mediciones, todo lo que es los gases de efecto invernadero, la norma 14064, la norma 14001, que este programa está muy enfocado a que ustedes puedan comprender esto. El módulo 3 lo tenemos con la medición y cálculo de la huella de carbono, que aquí también tocamos todo lo que son
el cálculo de la huella en alcance 1, 2 y 3, también las emisiones de efecto invernadero, entonces, y herramientas de medición, software, planillas, lo que se necesite, nosotros le brindamos para que ustedes tengan un amplio panorama de dónde recurrir, porque muchas que es la huella, pero no sabemos cómo medirla, no sabemos si este sistema es válido, entonces nos agarramos de muchas cosas para que ustedes puedan ver la mejor opción para sus empresas, ¿no? Y ejercicios prácticos que es muy importante. En este caso, el módulo 4 son las estrategias de reducción de efecto de emisiones y eficiencia energética. Ya entonces este programa, este módulo nos va a ayudar a desarrollar la implementación estratégica para reducir la huella de carbono, optimización de procesos mediante la eficiencia energética y tecnológica y tecnologías limpias. En este caso trabajamos mucho con todo lo que son los gases, ¿no? Hacemos todo lo que es el monitoreo y la mejora continua de todo lo que son el sistema. Hablamos mucho de energías renovables. Y dentro del módulo 5 también tocamos todo lo que es auditorías internas y verificación de la huella de carbono. Aquí sí tomamos en cuenta la norma 14064-3 para que ustedes puedan formarse como auditores internos en esta norma y también realizar sus procesos de verificación. Sabemos que mucho depende de la implementación que tenemos, o bien nos formamos como auditores o bien como verificadores, ¿no? Así que este módulo se dedica completamente a eso. Damos parámetros de la normativa, como también los parámetros de la normativa 19.011 para que ustedes tengan esa misma estructura de alto nivel que tienen las otras normativas. No todo este programa, una vez finalizado todo el programa y aprobado cada uno de los módulos, se le entrega un certificado de experto. Y adicional a ello, también se entrega todo lo que son eh, se entrega también todo lo que son los certificados emitidos por Isonova e emitidos por ERCA. Entonces, así ustedes se forman tanto como profesionales en el área ambiental y, bueno, reconocidos a nivel internacional. No, este programa, como les comentaba, tiene una duración aproximada de 3 meses y medio, contando todo lo que son los 5 módulos. Ya estamos iniciando este 24, ¿ya? En el cual ustedes van a poder ver, estamos iniciando este 25 de marzo, perdón, se van a pasar las clases los días martes y los días jueves. Entonces son 2 veces a la semana donde ustedes pueden dedicarse todo ese tiempo para poder desarrollar sus habilidades, ¿no? Aquí está el cronograma detallado para cada uno de los módulos, para que ustedes lo puedan ver. Las clases son por Zoom, en vivo, ya para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Las clases son de 7:30 a, perdón, de 7 de la noche a 10 de la noche. Entonces, este tiempo para que ustedes puedan apartarlo y direccionarlo, ¿no? Para que puedan aprender sobre ello. La inversión inicial del programa es de 4.750 bolivianos, todo el programa, tanto la parte de la certificación como también todo lo que es el estudio, ¿no? Entonces, nosotros le entregamos todo lo que es el material de estudio, los docentes le entregan también todos los procesos, se les entrega también muchas planillas. Ustedes saben que muchas de esas nos cuestan, ¿no? Nosotros es con toda la experiencia que tenemos, pero aún así los docentes comparten toda esta experiencia con ustedes para que puedan tener la mejor capacitación. También en caso de que las personas quieran cancelar en dólares, también se puede hacer, pues recibimos transferencias bancarias, como también pagos por cuero, PayPal que se puede desarrollar. ¿Ya? Un poco en nuestro plantel docente le tenemos la ingeniera Beatriz Viloria, que ella es venezolana, pero vive en Italia. Entonces ella nos va a poder ayudar en los primeros módulos, es una consultora también en la cual trabaja para todo lo que es el área ambiental y maneja todas las normativas en el área, tanto las certificaciones como también las normas 14064 y buenos sistemas de gestión integrados. Tenemos a ingeniero Manuel Palenque, que también ampliamente reconocido como consultor y formador en la gestión ambiental y sostenibilidad. Proviene por parte de Bolivia para que si ustedes tengan un parámetro de cómo se está viendo aquí en el mercado boliviano. Muchas veces tomamos cursos y a veces ni siquiera sabemos cómo ponerlos en práctica aquí. Justamente este programa se caracteriza por eso, que nos asienten un poco todas nuestras ideas para que así podamos desarrollarlos con éxito. Y luego tenemos también al ingeniero Luis Emilio Moreno, que también es un consultor independiente que trabaja más de 20 años enfocado en todo lo que es la mejora continua. Trabaja con normativas como la 50.001, también trabaja en normativas de eficiencia energética, entonces él también nos va a ayudar en la parte de auditorías para que también lo podamos tener, entre algunos de nuestros docentes, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta o duda adicional con respecto al programa que estamos presentando en este momento. ¿Alguien? Este programa es ampliamente reconocido
con éxito le hemos dado nuestras primeras versiones. Y lo bueno de esto es que ustedes van a tener una certificación internacional como también una certificación nacional. Muchas veces tenemos que representar o tener un documento que justamente por eso nosotros entregamos tantos certificados modulares como también certificados de expertos. Y ahora justamente para las personas que se encuentran en el webinar, estamos brindando un 25% de descuento a todas las personas que lo puedan hacer junto con planes de pagos adicionales. Entonces también lo pueden desarrollar con las personas que se han inscrito, ya que las han inscrito por WhatsApp o que las han invitado al webinar. Todas las asesoras están ahorita pudiéndolas ayudar para que ustedes puedan inscribirse al programa. Iniciamos este 25 de marzo. Son solamente 2 veces a la semana que les va a ayudar en su tiempo, también en su casa, en su trabajo, y van a poder desarrollar estas habilidades con éxito, ¿no? Como les digo, tuvimos una primera versión en la cual nos fue muy bien, docentes ampliamente reconocidos, hemos recibido muchas buenas calificaciones también, entonces nos han felicitado por el programa y espero que ustedes también puedan hacerlo. Como les digo, estamos con un 25% de descuento, entonces en este momento las personas que quieran participar pueden escribir yo al chat o también pueden inscribirnos en los grupos de WhatsApp para que así podamos tomarlos en cuenta. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta o duda? ¿Nadie? Ingeniero, no sé si usted quiere invitar al programa también a los alumnos. Gracias, Diana. Sí, la verdad que es una oportunidad que tienen para poder eh, llevarse aprender estas habilidades que va desde lo mismo que en la fase de la gestión de la huella de carbono, ¿no? Una etapa de concienciación, conocer qué es el cambio climático, eh, después ver aprender cómo se mide la huella de carbono, las organizaciones, eh, a través de distintas metodologías, que es lo que mencionaba Dayana, y después generar una hoja de ruta con las acciones. Eh, Creo que el contenido de este programa es amplio y sí deberían aprovecharlo. Eh, un punto importante es de que, bueno, si bien ahora en Bolivia todavía no es obligatoria la medición de la huella de carbono de un tiempo aquí, pues yo creo que sí lo va a hacer. Entonces, eh, estar a la vanguardia en este tipo de herramientas va a ser muy importante para ustedes, ¿no? Entonces, los invito a que puedan darle una oportunidad al curso. Diana, creo que hay una pregunta en cuanto a la A ver, presentación. a ver, Dice ahorita lo veo. se dice una consulta. ¿Qué opinas sobre la crítica que existe a la huella de carbono por centrarse exclusivamente en emisiones de carbono y otros gases, dejando de lado otros impactos ambientales como agua, suelo? Y como alternativa, ¿qué opinas sobre el análisis de ciclo de vida de los productos? Nestlé y Coca-Cola son criticados por usar agua en regiones con baja disponibilidad de recurso vital. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sobre la primera pregunta, ¿no? Eh, bueno, creo que es un tema eh, relacionado a lo que les mostraba en el primer slide. Eh, Creo que nos estamos centrando más en el cambio climático, en las emisiones de carbono por los límites planetarios. Ahorita tenemos ese límite planetario que podemos darle la vuelta, ¿no? Ese umbral que es relativo al cambio climático. Entonces, creo que es importantísimo poder eh, cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, te podría responder en ese sentido. Y sobre Nestlé y Coca-Cola, bueno, no solamente Nestlé y Coca-Cola son criticados, hay muchas empresas que han sido criticadas porque dentro de su cadena productiva no solamente eh, eh, s- s- utilizan o impactan, mejor dicho, a la atmósfera, ¿no? A través de los gases de efecto invernadero, sino también, como mencionas ahí,
al agua, suelo, eh, pueblos indígenas, etcétera. Mira, dependiendo de los programas de sostenibilidad, certificaciones a los que respondan esas empresas, pues bueno, hay que validar, revisar y, y esa es una parte más del activismo que pueden haber en las organizaciones, de que estas empresas puedan reportar lo que realmente se hace, ¿no? La realidad. Y me quedaría con un término que presenté al final de la exposición, que es el greenwashing, ¿sí? Luchar contra eso, ¿no? Tratar de que las organizaciones, tanto las que emiten o impactan, como las que verifican y validan, cumplan con las reglas del juego y realmente muestren los esfuerzos que hacen en números y lo que les falta por hacer, ¿no? Creo que es importante que tanto consumidores, la sociedad en general, tenga eh, un criterio más crítico, más observador sobre las organizaciones, ¿no? Y que solicitemos, seamos exigentes con estas empresas, ¿no? De manera de que puedan adecuarse. Creo que es importante. Dice, ¿cómo una industria boliviana se puede acceder a los créditos de carbono siendo que exporta sus productos? Bueno, el tema de exportación de productos, el hecho de que ya tenga una medición de huella de carbono, eh, le ayuda a que pueda compensar, ¿no? O sea, me refiero a que ya ha hecho el ejercicio de la medición de huella de carbono, tiene que hacer la reducción y sí puede acceder a un mercado de voluntario de este tipo de proyectos que reducen. Entonces, simplemente la empresa tiene que buscar en el mercado internacional, porque bueno, a nivel Bolivia creo que no tenemos alternativas, pero sí en el mercado internacional voluntarios sí podrían acceder. O sea, no debería haber problema. Eh, sí, para ello es importante que tenga un acompañamiento para que pueda eh, evaluar los proyectos, los diferentes proyectos de compensación que se le puedan poner sobre la mesa. Entonces, podría responder de esa manera. No sé si hay una consulta. Ujú. Sí, pueden inscribirnos al chat igualmente, como están haciendo las compañeras. Y de igual forma, sí, las clases sí se graban. La consulta para mí, las clases, todas nuestras clases se graban y se suben a una plataforma en la cual ustedes van a tener acceso al siguiente día de cada clase, donde ustedes van a poder ver la retroalimentación del docente. También se habilitan foros, que si tienen dudas, consultas, lo pueden. Son interactivos donde se graban, se suben a la plataforma, igual que esta grabación. La vamos a tener disponible también en varias de nuestras plataformas para que ustedes puedan volverlo a ver, ¿no? E invitarlos nuevamente a que puedan incorporarse a nuestro programa, un programa de alto nivel, la verdad, con muchos docentes internacionales y nacionales muy reconocidos, y que ustedes puedan también tener la mejor capacitación a nivel nacional e internacional. Ya creo que ya no tenemos más preguntitas. Con esto damos por finalizado el webinar. Como les digo, estamos con 1% de descuento en todo el programa. También tenemos planes de pagos y descuentos especiales por grupos, entonces pueden realizarlo con su asesora correspondiente. ¿Ya? Gracias, ingeniero, que tengan un buen descanso. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Diana, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. ¿Sí? Un gusto. Un Entonces, gusto a nos todos. vemos. Eh, claro. Que tengan un buen descanso. Hasta luego.